intentado construir una narrativa y una retórica para justificar el proyecto de ley de inversiones, que desde la perspectiva de varios analistas económicos y también expertos en derecho económico, en derecho financiero, han señalado que en el fondo lo que buscaba era ampliar las capacidades de la banca, desregular los controles del Estado sobre el sistema financiero, permitirles que tengan un porcentaje mayor en cuanto a inversiones se refiere, por ejemplo, reformando el Código Orgánico Monetario Financiero. Actualmente pueden tener inversiones por un máximo del 6% en otro tipo de empresas, de emprendimientos, de compañías. Querían aumentarlo hasta el 25%, fíjate tú. Y eso la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué es pernicioso que un banquero pueda aumentar el nivel de inversiones en otro tipo de negocios, de empresas? Básicamente porque cuando tienen otro tipo de intereses por fuera del tema bancario, empiezan incluso a verse tentados a autoentregarse créditos, lo que en el pasado se denominaba créditos vinculados y que condujo a la crisis y al colapso del sistema financiero a finales de los 90 y principio del 2000. Porque si tú no solo eres banquero y aparte tienes otras industrias, empresas, compañías, y puedes tener inversiones superiores a este porcentaje del 6%, tal vez lo que vas a hacer es que la propia plata de los cuentaahorristas, de los depositantes, la utilices para colocar, para financiar tus otros proyectos, tus otros negocios. Y eso al final genera burbujas que hacen que colapse el sistema financiero y consecuentemente la economía. Hay demasiados conflictos de intereses. Si usted es banquero, dedíquese solo a ser banquero. No quiera tenerlo todo o dedicarse a tener... Es que, Mauro, es la tentación de la plata, porque la tienes. Exacto. Y entonces dices, y empiezo a invertir, y es la plata que tengo aquí, y como tú dices, se empieza a tornarse hasta perverso. Y la falta de regulación al sistema financiero ya ha ocasionado no solo crisis en el Ecuador, sino crisis mundiales. Si no, yo invito a quienes nos están escuchando a que googleen o a que miren en Netflix los documentales que existen sobre la crisis del crack económico del año 2009 en Estados Unidos. ¿Por qué se dio? Porque el sistema capitalista se financió, hemos reemplazado un capitalismo productivo por un capitalismo financiarizado, para utilizar los términos. Un capitalismo a lo Wall Street, un capitalismo especulativo, sin controles del Estado, y donde hacían lo que les daba la gana. Y eso generó la burbuja y la crisis del 2009 en Estados Unidos y que se expandió también a nivel global. Pero otro tema que se cuestionaba sobre este proyecto de ley, el tema de que a pretexto de las delegaciones, utilizando este lenguaje, esta palabra, que cierto es que permite la Constitución. Yo tampoco me opongo a rajatabla, a que se deleguen ciertas áreas del Estado. No me opongo. El problema es que a pretexto de las delegaciones querían delegarlo todo. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué existe el Estado? Claro, ¿Para qué la razón de ser de la institucionalidad? Eso me preguntaba yo también. Pero lo de fondo, ¿para qué quería administrar el Estado si no quería hacerse cargo como presidente de las áreas más importantes? Oye, voy a ser grosero, este man es vago. O sea, ¿para qué llegar a administrar el Estado como primer mandatario y dentro del primer año de gestión enviar un proyecto para delegarlo todo o casi todo? O sea, está bien delegar ciertas áreas, pero otra cuestión, delegarlo a 30 años Ya eso no es delegar. y con una cláusula de que se pueda renovar automáticamente por 10 años más, es decir, delegaciones de hasta 40 años. Es una vida. Y que incluso, si es que la delegación al final no le daba rentabilidades al agente económico del sector privado, que el Estado tenga que devolverle lo que ha perdido por esa inversión. No era pues plata del presidente Lazo lo que se le iba a devolver a ese privado, era plata tuya, plata de quienes nos están mirando, escuchando, plata mía, plata de todos los ecuatorianos. O sea, era una... ¿De qué? Les aseguraban, o sea, pero tremendamente. Mira cómo se utiliza el lenguaje, que es una de las estrategias de los ultralibertarios. No hablan de privatización en términos estrictos, pero si tú delegas un sector al privado hasta por 40 años
En el fondo es una privatización solapada, pues. Es una privatización mojigata, por utilizar un término coloquial. Si después de 40 años te van a devolver ese sector y le van a decir al Estado, ahora sí hágase cargo usted, lo más probable es que te van a devolver solo el hueso, no el ñuto, no la carne, porque ya le deshuesaron, ya le exprimieron, ya le chatarrizaron, le sacaron el mayor provecho. Y repito, no es que me opongo a rajatabla a las delegaciones, hay buenas delegaciones que se pueden hacer en determinados puertos, el puerto de Pozorja, por ejemplo, me parece uno de esos, el Puerto Bolívar. Se puede delegar también el tema de aeropuertos, ¿sí? Se puede delegar o concesionar el tema de el mantenimiento vial, carreteras, por ejemplo, pongo un caso específico, Panavial, para ir hasta mi natal Riobamba, de Quito a Riobamba, está concesionado y las carreteras son de primer orden, tienen el mantenimiento adecuado, lo que te cobran por peajes no es excesivo, digamos, hay contratos de concesión o de delegación adecuados, pero en la forma como lo estaban planteando, oye, no es que daba la impresión, es que en realidad querían desprenderse de todo, pues. O sea, la Feria de la Alegría. De hecho, de eso tampoco se trata. Pues. Claro, conversábamos con Pablo Dávalos y nos decía que leía el tema de la delegación y se delegaba hasta senderos y ciclovías. Mira, era hasta el tema del agua se ponía en riesgo. El agua, que según el artículo 12 de nuestra Constitución es un derecho humano fundamental, que no puede ser susceptible de privatización alguna. Pero nuevamente, apelan al discurso, o sea, utilizan otros términos. Si te voy a delegar las concesiones de agua por 20, 30 años o más, es obvio que es una privatización solapada. Son sectores estratégicos que deben estar a cargo del Estado. Si te voy a delegar la explotación de recursos naturales no renovables, petróleo, por poner un caso, por 20 años, por 30 años, o sea, es obvio que es una privatización solapada. Mauro, es lo que pasa acá en Guayaquil. No son recursos, porque además no son recursos que tienes a perpetuidad, pues. Por eso se llaman recursos naturales no renovables, porque se van acabando. Entonces, el momento que ya no tengan que extraer más, te dicen, ya no quiero la delegación. Claro, muchas gracias. Por eso te digo, hay que saber qué se delega y qué no. Infraestructura hospitalaria, escuelas, universidades, eso no estaba claro, no había candados que especifiquen con absoluta certeza que eso iba a seguir a cargo del Estado. Consecuentemente, que la Asamblea se haya pronunciado en contra no es ninguna señal de conspiración, no es antidemocrático, es una de las atribuciones que tiene la legislatura. ¿Por qué el presidente no cambió el contenido de este proyecto de ley? Porque el ponente del proyecto podía regresar a la comisión una vez que no existieron los votos en la primera moción, ¿sí? Él podía hacer cambios al proyecto de ley. Y ya no regresó con los cambios. ¿Por qué? Porque no había voluntad política del Ejecutivo para ceder. Y esta retórica, ¿no? Vamos a tener 30,000 millones de dólares en inversiones, la generación de empleo. Oye, es la primera vez que me entero que delegando algo que ya existe, con una planta de trabajadores o de servidores públicos ya existentes, se va a generar empleo. O sea que el delegatario, el privado, una vez que asume la delegación, va a contratar más trabajadores de la noche a la mañana, va a contratar más técnicos, más profesionales para que se hagan cargo de la delegación que asumen. Es absurdo, pues. Si tú delegas, lo más probable, en el mejor de los casos, es que el delegatario, el agente económico privado, mantenga la misma planta de trabajadores, la misma planta de profesionales, a cuenta de que va a contratar más. Pero nos decían que con eso supuestamente iban a contratar, a generar más empleos. Más empleos se generan cuando son nuevos proyectos de inversión. Claro. ¿Me explico? Y estos no eran nuevos proyectos de inversión. Lo que estábamos haciendo es desprendiéndonos de lo que el Estado tenía, pasándole al privado. Mandamos un saludito acá a Omar Novoa, que nos está observando. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Hablabas del agua y me causó curiosidad. Acá en Guayaquil, Interagua tiene años y años y años, y esa básicamente es una concesión, ya privatización,
Y hay unos problemones tremendos de gente que les cobran hartísima plata y los problemas siguen y siguen y hay mucha queja, por ejemplo. No ha sido la solución y acá es el ejemplo más claro. Eso fue una concesión entregada previa a la Constitución del 2008. Y claro, como ya estaba asignada, pues para evitar contratiempos, problemas jurídicos, contractuales, probables indemnizaciones desde un punto de vista económico, obviamente se puso, me parece que en una disposición transitoria, ciertas excepcionalidades, como fue en el caso de Guayaquil, porque reitero, ya había estado concesionado antes de la expedición de la Constitución del 2008. Yo quiero ser nuevamente enfático en esto, creo que es la tercera vez que voy a decir, no es que me opongo a todo tipo de delegación, porque eso sería también ser obtuso, me explico, ser cuadrado, todo tiene que manejarlo el Estado, no me opongo, pero en la forma como estaba planteado esto, a uno lo que le venía a la mente es que lo que querían era hacer negocios con el Estado, o sea, creo que ya tenían un portafolio de oferentes, de probables proveedores, delegatarios, etcétera, que estaban, pero ya así, pues, o sea, el petróleo para ti, otros recursos no renovables para ti, el agua para ti, el tema de infraestructura hospitalaria, provisión de medicamentos a través de las farmacias, ya no dentro de los hospitales, sino con grandes cadenas farmacéuticas, etcétera, o sea, para ti, o sea, eso es lo que uno sospecha, ¿no? Y este marco discursivo, ¿no? No hablar de la privatización, sino de la delegación, o cuando a veces no te dicen vamos a vender este activo del Estado, sino que vamos a monetizar activos del Estado. Y cómo utilizan un lenguaje tecnocrático para endulcorar, para dorarte la píldora, ¿no? O cuando te dicen para generar nuevas divisas, o vamos a eliminar determinados tributos a las divisas, divisas, dinero, a eso se está refiriendo, a billetes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esas cuestiones, ¿no? Mauro, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? Porque aparentemente el ambiente por el lado del presidente está pesimista. Yo escuchaba las declaraciones cuando despotricó contra Hervas y de Freddy Paredes le preguntaba si es que no se aprueba, ¿cuál es el plan B? Y me pareció una cosa de locos escuchar a un presidente que no tenía plan B y que decía la reactivación y que estaba seguro de que se iba a aprobar. Es decir, es preocupante, Mauro, que tengamos un presidente que no tenga un plan B cuando lo que ocurrió en la Asamblea es totalmente normal, es lógico, así ocurre, así pasa, no es que lo quieren sacar, usted se está sacando solito por todos los frentes que está abriendo y que se están explotando. Y lo más incoherente que escuché es que nunca le salió el tema de generar empleo por la inversión pública, porque le decían, ¿cómo generamos empleo si no tenemos la ley de inversión?